Corintios verso 1 en adelante dice la palabra del Señor: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vamos a orar y a pedirle a Dios que derrame su misericordia, que obre en su verdad a través de su palabra, que sea glorificado su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí en este lugar, gracias, Señor, por llenar nuestras vidas. Gracias una vez más, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra, meditar en ella, Señor, y recibir de ella la sana doctrina que alimenta nuestro corazón y nuestro espíritu. Rogándote, Señor, que tú obres en los corazones, que derrames misericordia y que seas tú glorificándote en cada vida, en cada corazón y en cada mente. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén.
Señor y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos y desde ya ponemos un poquito de atención, ya que esta palabra preciosa trae mucha sabiduría para cada uno de nosotros. La verdad es que este libro de los Corintios, y especialmente cuando hablamos de esta porción en la cual la sabiduría de Dios es la que prevalece y no la sabiduría del hombre, nos damos cuenta del propósito de Dios para nuestras vidas. Que a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de que en las cuestiones espirituales nos encontramos nulos, dice la palabra de Dios que Dios revela lo oculto al corazón de sus hijos. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. O sea que esta palabra preciosa no es para memorizarla, no es para grabarla en la mente, sino para leerla, para escudriñarla, esperando que del Espíritu Santo y de Dios venga esa sabiduría que nosotros necesitamos conocer. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que no hay nadie que conozca mejor la Biblia que Satanás, y que el Señor lo reprenda. Pero a pesar de que él conoce la Biblia palmo a palmo, letra por letra, versículo por versículo, no conoce los misterios que ella encierra. Porque esa sabiduría oculta que la Biblia expresa, solo la revela Dios a cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. Y nosotros debemos de sentirnos privilegiados al saber de que Dios está derramando misericordia y haciendo de cada uno de nosotros un cúmulo de conocimiento y sabiduría que viene de Dios, para que cuando nosotros abramos nuestros labios y pregonemos el precioso nombre de Cristo a aquellos que no le conocen, sepamos que estamos hablando de la verdad absoluta de Dios, porque es Dios el que engendra la sabiduría, es Dios el que derrama bendición, es Dios el que obra en los corazones. Muchas veces nos hicimos esta pregunta cuando estábamos recién entrados al Evangelio: ¿cómo vamos a hacer o cómo voy a hacer yo al ver esta cantidad de páginas, libros, versículos, para aprenderme tantas y tantas cosas? Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, Dios ha ido revelando, no se le ha sentido la cantidad de cosas que hemos aprendido. Sin embargo, Dios ha ido revelando cada día su posición para cada uno de nosotros. La vida cristiana no es un concurso. La vida cristiana no es una competencia en la cual quién va a ser el primero que va a correr para llegar a la meta. La vida cristiana simple y sencillamente es el seguir los pasos de Cristo, imitar los pasos de Cristo y esperar en Él las bendiciones y las misericordias que Dios tiene preparados para cada uno de sus hijos. Cuando yo leía este capítulo 2 y aún del verso 18 en adelante del capítulo 1, se refleja la posición de Dios en cuanto a la sabiduría humana. Y Pablo contrasta la sabiduría humana precisamente porque la sabiduría humana es limitada, es variable. Hoy está diciendo una cosa y mañana se está contradiciendo. Lo curioso de todo esto es que parece ser que ya las iglesias empezaron a
contaminarse y empezaron a percibir más de la sabiduría humana que de la sabiduría de Dios. Y hoy se introducen en los púlpitos cantidades de cosas raras que son extraídas de las novelas que se leen o de aquellas posiciones científicas encontradas en el ciberespacio o en el internet, que en poco o en nada edifican al hombre, haciendo a un lado la doctrina o la sana doctrina que viene de Dios e incluyendo en el conocimiento humano pura palabrería que proviene de la sabiduría humana, y que dice la Biblia que la sabiduría humana está corrompida y que va llevando a las personas hacia la condenación eterna. Cuando Pablo se refiere precisamente a este contraste de la sabiduría humana que está haciendo a un lado aparentemente a Dios, pero no es precisamente eso que esté haciéndola a un lado, sino que es el cumplimiento de las Escrituras. Porque la Biblia establece que en los postreros tiempos, dice el Señor, andarán muchos contumaces hablando palabras que son locura, engañando aún hasta los escogidos de Dios. Y poco a poco se va a ir cesando el fluir de Dios en medio de las congregaciones, por cuanto el hombre aprovecha más la sabiduría humana y hace a un lado a Dios, porque el hombre en su jactancia quiere tener mayor conocimiento o mayor sabiduría que Dios, y lo ha ido haciendo a un lado, lo ha ido sustituyendo, ha ido haciendo cosas raras en medio de las congregaciones, a tal grado, como decíamos la vez pasada, hoy en los púlpitos se ponen efectos especiales, cantidades de máquinas que hacen humo y luces intermitentes, como que fuera más una disco móvil que un púlpito donde se alaba y se predica a Dios. A Dios no le agradan esas cosas. A Dios le agradan los corazones sencillos, constritos y humillados, que vengan dispuestos a alabar y a glorificar al Rey de la Gloria. Un corazón que se quebrante delante de Dios, un corazón que dependa de Dios, un corazón que sienta y que viva a Dios. Es lamentable que poco a poco el fluir de Dios ha ido cesando en las congregaciones. Poco a poco ha ido mermando el fluir de Dios en medio de las congregaciones, porque las mismas congregaciones se han esmerado en hacer las cosas humanamente y no espiritualmente como Dios así lo demanda. Cuando usted abre su corazón delante de Dios y cuando usted se dispone delante de Dios, tenga la plena seguridad que Dios descenderá a su vida, tocará su corazón, lo quebrantará y le hará sentir su presencia, y usted gozará delante de Él, porque la gracia de Dios se derramará en su vida. Yo no sé cuánto tiempo hace que tú, al cantar salmos, alabanzas delante de Dios, ya no hay quebrantamiento en tu corazón. No sé cuánto tiempo tienes tú de que al orar delante de Dios ya no llegas al éxtasis como Cristo lo hacía o como lo hacían los apóstoles, que al momento de estar clamando y glorificando al Rey, el corazón se compungía y se quebrantaba
hasta que de tus ojos botaban lágrimas de alegría y de quebrantamiento al saber que la presencia de Dios estaba en tu vida. Hace mucho tiempo que los corazones se secaron. Hace mucho tiempo que los corazones dejaron de quebrantarse para hacer simples cantos nada más y hacer simples manifestaciones de alegría y de gozo, cuando lo único que hay en los corazones hoy es dolor, tristeza y amargura, porque ya la presencia de Dios hace mucho tiempo que lo corrieron de las congregaciones. Es triste, pero es una realidad. Sin embargo, en este capítulo 2 que hoy vamos a leer y vamos a meditar, se habla algo con respecto a la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Y es precisamente la sabiduría de Dios por la cual el hombre debiera de preocuparse, debiera de gozarse. Dios dice en su palabra: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. El hombre, en su maldad, en su miseria, se ha jactado de ser más que Dios, a tal grado de que se envanece en el área científica, se preocupa por lo intelectual y cree que eso es suficiente para llenar su existencia. Cuando Pablo llegó a los Corintios, o llegó a Corinto para hablarle de la palabra de Dios, lo hacía precisamente no con palabras persuasivas, sino con lo espiritual, con lo que viene de Dios, con palabras sencillas que llegaran hasta lo profundo del corazón humano. A pesar de que los corintios venían de una descendencia de cultura griega, en la cual les habían enseñado que el conocimiento humano era lo más importante para ellos, a tal grado que muchos se preocupaban más por tener el conocimiento intelectual, por tener el conocimiento humano, porque les habían dicho que eso los acercaría a la vivencia espiritual. Error fatal, error grave, pero que no es imposible para el hombre, cuando dispone su corazón delante de Cristo, recibir esa presencia de Dios en su vida. Y es también para nosotros un ejemplo bien importante. Yo he llegado a lugares donde se me dice: pastor, pero que aquí es imposible que se hable la palabra de Dios, porque aquí solo hay corazones duros que creen en imágenes y en cuestiones raras. No se preocupe, que donde Dios desciende, por duro que sea el corazón, Dios lo quebranta. No se preocupe, que por duro que sea la persona y dureza tenga en su corazón, Dios lo desmenuzará, lo quebrantará, y si es de los escogidos de Dios, llegará a la presencia del Rey. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pablo dice allá en el verso 2 que había llegado no con palabras persuasivas, ni había llegado a anunciar el testimonio de Dios, y no fue con excelencia de sabiduría. Mire qué cosa curiosa. Hoy parece ser de que es de importancia
el tener introducido el diccionario en medio de la cabeza y el andar rebuscando palabras raras para predicar. Yo prefiero predicar con palabras que puedan ser usadas en el vulgo, pero que sean de fácil entendimiento para las personas, que andar buscando palabras raras en los diccionarios que ni el que predica las entiende, pero él se jacta de tener ese conocimiento y se jacta de pregonar de esa manera porque quiere demostrarle a la iglesia de que él tiene sabiduría y de que él es una persona culta. Si los intelectuales fueran los cultos, le aseguro que entonces todas las universidades estarían llenas solo de personas cultas. Pero la cultura no viene de la intelectualidad. La cultura viene de la honestidad y de la humildad con la que tú puedas amar a tu prójimo y con la que tú puedas expresarte, desarrollando en ello y desarrollando en ti toda la presencia de Dios sobre tu vida, para que puedas extender la mano y dar misericordia a aquellos que necesitan misericordia. Alguien un día me decía: ¿cómo usted, pastor, puede denigrarse y platicar con una persona que no sabe leer? Esas personas, decía, no son inteligentes. Yo le decía: qué cosa más curiosa. Pero esta persona que no ha estudiado y que tú dices que no es inteligente, son las que siembran la tierra, son las que hacen producir y son las que sacan el grano para que los intelectuales coman. ¿Cómo es entonces que se dice que no son inteligentes? ¿Cómo es que se dice que estos que no saben leer hacen brotar la semilla de la tierra y la hacen producir y producen alimento al 30, al 60 y al 100? Lo que sucede es que para producir no se necesitan libros, se necesitan granos y el poder de Dios. Mira qué cosa curiosa. Pero sin embargo, tú vas a notar que en la Biblia, cuando el Cristo de la gloria descendió y vino a esta tierra, dice allá en capítulo 1 que fue a buscar de lo más vil, fue a buscar de lo más despreciado para la alabanza de su gloria. Y aquel hombre que venía de la barca de buscar el fruto para su comida y no había encontrado, dice la Biblia que ese era una persona del vulgo, que no conocía las letras. Lo único que él sabía era pescar y esa noche no había pescado nada. Pero cuando el Señor lo tocó, cuando el Señor lo llenó, cuando su Santo Espíritu fluyó en él, en el primer mensaje 5,000 personas se convirtieron. En el segundo mensaje 3,000 personas se convirtieron, porque no estaba estudiando libros, estaba dependiendo de Dios y estaba recibiendo a Dios en su corazón. Era la gloria de Dios la que se exaltaba, es la gloria de Dios la que se derrama y es la gloria de Dios la que va a estar cubriendo tu vida y la que estará llenando tu corazón. Podrás devorarte todos los libros que quieras, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu vida será un fracaso y el día de mañana estarás destinado a la condenación eterna. Muchos profesionales se irán al infierno. Muchos profesionales se condenarán porque en su jactancia, en su orgullo, denigran a Cristo, denigran la gloria de Dios, porque ellos se jactan del conocimiento que tienen. El conocimiento humano te enorgullece, te envilece y te lleva a la condenación. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Dios, esa te edifica, esa te hace crecer, esa te llena de sabiduría y de conocimiento y te hace persona útil para la obra de Dios. Un ejemplo bien curioso, pero bien importante,
es el de Salomón, allá en el libro de los Reyes. Cuando dice la Biblia que Dios le dijo a Salomón en visión allá en Gabaón: pídeme lo que quieras que yo te dé y se te concederá. Vino Salomón, que ya estaba o ya era rey de Israel, y miraba a un pueblo complicado, a un pueblo rebelde y a un pueblo difícil de gobernar. Y Salomón, en lugar de pedir riquezas, en lugar de pedir oro, piedras preciosas para tener suficiente capital y poder hacer y vivir la vida como quisiera, en lugar de pedir riquezas y en lugar de pedir ser el hombre más intelectual, le dijo a Dios: dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Usted podrá decir que Salomón o estaba desquiciado o a saber que había fumado. Tener la oportunidad de ser el hombre más millonario del mundo, tener la oportunidad de tener todo cuanto él quisiera con solo decirle a Dios: dame esto o dame aquello. Pero dice la Biblia que Salomón pidió sabiduría porque eso era lo más importante que Salomón consideraba en su vida. Suficiente capacidad, suficiente sabiduría, suficiente conocimiento para poder dirigir a un pueblo difícil de administrar. Te pregunto, ¿qué hubieses pedido tú? ¿Qué hubieras pedido tú? ¿Una casa? ¿El carro del año para irte a hacer pedazos allá adelante? ¿Una cantidad de dinero para vivir sin trabajar? Porque ese es el deseo humano, tener riqueza para pasarla como rey en su casa sin hacer nada y que otros hagan lo que él tiene que hacer. Pero Salomón fue diferente. Salomón pidió sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto para poder seguir adelante con la empresa que Dios le había dado. Eso precisamente es lo que Pablo estaba refiriéndose a los corintios. No he venido delante de vosotros con palabras persuasivas o con palabras rebuscadas o queriendo demostrar una sabiduría humana que no me interesa. Y eso que Pablo era un hombre culto, un hombre refinado, que conocía de letras, conocía muchas cosas. Dice la Biblia que en cuanto a la ley, Pablo era irreprensible, fariseo de fariseos y con conocimiento pleno de la verdad y de la ley. Sin embargo, Pablo desechó todo eso para buscar de la gracia de Dios y de recibir de Dios la sabiduría que él necesitaba para ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando el evangelio y llevando la palabra de Dios, y que cada día se fueran añadiendo los que han de ser salvos. Y esa es la otra parte que nosotros debemos de entender. Que Dios no nos ha llamado para que nosotros seamos macetas en las iglesias, que andemos moviendo estas cosas cuando ya no las ocupamos o cuando ya nos aburrió en un lugar y la cambiamos de pupitre, la cambiamos de lugar. No, nosotros somos seres vivos, lavados por la sangre del Cordero y llenos de su gracia para que nosotros llevemos el mensaje de salvación a los cuatro vientos y que en todo San Carlos y los alrededores conozcan de la gloria de Dios por sus labios, porque ustedes han recibido bendición de parte de Dios y Dios se glorifica en sus vidas. Si Dios hubiese querido que nosotros fuéramos como estas cosas que están aquí, entonces hubiese puesto un montón de muñecos como hacen allá al otro lado, que llenan la iglesia de un montón de imágenes baratas que no sirven para nada.
un hombre útil, una persona útil, una mujer útil que sirve para pregonar las palabras, verdades y cosas que Dios ha destinado para tu vida, para que tú las pregones a cada persona que necesita la ayuda de Dios. Es triste, pero cuesta tanto al hombre entender que su sabiduría no sirve para nada, que su sabiduría es un estorbo. Y aunque él llene las paredes de su casa y de su oficina de un montón de títulos, con todo y los títulos se irá al infierno si no se humilla delante de Dios. Con todo y los títulos se irá al infierno y se gozará en el infierno, allá rostizándose con Satanás, y que el Señor lo reprenda, si no se humilla delante del Rey y no doblega su corazón delante del Rey. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces y solo entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si no hay corazones humillados, si no hay corazones constritos y humillados, no habrá presencia de Dios en cada uno de nosotros. Pregunto, ¿cuándo vamos a entender que siendo orgullosos no tendremos victoria? ¿Cuándo vamos a entender que solo de la mano con el Señor hay felicidad, solo de la mano con el Señor hay gozo, solo de la mano con el Señor hay salud, hay templanza, hay bondad y hay misericordia? ¿Cuándo vamos a entender que ese Cristo glorioso que subió a la cruz del Calvario lo hizo para pagar de una vez y para siempre por ti, para que tú en esta hora recibas de parte de Dios toda la sabiduría plena, y que en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo conozcan todas las bendiciones que Dios ha derramado para tu vida?